le fui infiel, y ahora me robo a mis 2 hijos. Nunca me ha gustado mentirme a mí misma, aunque sí he mentido a otros. He aprendido, a golpes, a gritos y en silencios, que hay una enorme diferencia entre querer hacer las cosas bien y hacerlas bien de verdad. Me llamo Gloria. Tengo 36 años, nací en un pueblo caluroso, con vecinos que saludaban por costumbre más que por cariño y donde la vida parecía decidida desde el primer llanto. Soy la hija de un hombre que siempre me dijo que debía casarme bien, y de una mujer que no parecía creer que el amor fuera suficiente. Desde niña fui rebelde en silencio. No rompía las reglas de frente, las torcía con sutileza. Nunca grité, pero mentí. Nunca huí, pero me escondí en mi cuarto cuando no quería enfrentar la realidad. Nunca respondí con fuerza, pero aprendí a manipular con una sonrisa. Ese fue mi talento más peligroso, saber decir justo lo que los demás querían escuchar, incluso cuando dentro de mí hervía otra cosa. Crecí creyendo que merecía algo extraordinario. No sabía exactamente qué, pero lo buscaba en todos lados, en los libros, en los viajes que soñaba, en los ojos de los hombres con los que salía. Nunca me sentí una mujer común. Me gustaba la idea de que lo mío sería único, que no terminaría como tantas otras, atrapada en una rutina, en un matrimonio tibio, con hijos que me vieran como una sombra de lo que fui. Pero terminé así. O al menos, eso parecía desde afuera. Me casé, tuve hijos, formé una familia. Y lo perdí todo. Cuando la gente me ve ahora, sola, con la mirada un poco más opaca, con los pasos más pesados, creen que soy una víctima. No lo soy. No del todo. Esta historia no la cuento para que me perdonen, sino para que entiendan cómo una persona puede destruir lo más importante que tiene, creyendo que todavía había tiempo de reconstruir. Todo comenzó con él. Con Mauricio. A los 25 años, yo era una mujer rota con un maquillaje perfecto. Vivía en la ciudad, trabajaba como coordinadora en una oficina gris donde las luces fluorescentes parecían chupar el alma poco a poco. Ya no escribía en mis diarios como antes. Mis amigos eran más conocidos que confidentes, y salía con hombres por aburrimiento más que por interés. Me había resignado. No a quedarme sola, sino a no esperar nada profundo de nadie. Fue en ese contexto que conocí a Mauricio. No fue un flechazo. Nada de lo que tuvimos lo fue. Él no era el tipo de hombre que impresionaba a primera vista. No era guapo según los estándares clásicos. Tenía una nariz un poco ancha, el cabello algo rebelde y una sonrisa que tardaba en aparecer, pero cuando lo hacía, era honesta. Lo conocí en una reunión de trabajo entre departamentos. Él llegó tarde, se sentó al fondo, y no dijo nada en toda la presentación. Solo observó. No con arrogancia, sino con una serenidad casi extraña. La primera vez que hablamos fue en el ascensor. Me hizo un comentario sobre el café del edificio, algo simple, pero yo sonreí más de lo que debía. Algo en su forma de mirar me hizo sentir vista. Como si él sí pudiera ver más allá de mi peinado bien hecho o mis tacones elegidos con precisión. Poco a poco, empezamos a coincidir. En la cafetería, en reuniones, en correos que empezaban con un asunto serio y terminaban con bromas escondidas entre líneas. Me gustaba cómo escribía. Era directo, pero no brusco. Respetuoso, pero no frío. Tenía algo que yo no tenía, estabilidad. Mauricio era como una piedra en medio del mar. Yo era el oleaje inconstante, y él parecía no moverse ni un centímetro. Un día, después de una junta particularmente larga, me ofreció llevarme a casa porque llovía y no había taxis. No era una excusa. Llovía a cántaros. Acepté, más por curiosidad que por comodidad. Su auto estaba limpio, sin adornos. Olía a eucalipto. En la radio sonaba música instrumental, y me sorprendí sintiéndome tranquila. Hablamos todo el camino. De cosas tontas, de nuestras familias, de lo que haríamos si no tuviéramos que trabajar. Yo dije que me iría a recorrer Europa, él dijo que abriría una panadería. Nos reímos, y yo, que me reía poco, lo hice con ganas. A partir de esa noche, algo se abrió entre nosotros. No fue rápido.
Mauricio era paciente, respetuoso. Me escribía con frecuencia, pero sin intensidad. Me invitó a salir a las 2 semanas. Fuimos a un restaurante sin pretensiones, y me escuchó hablar por horas sin interrumpirme. Yo, que estaba acostumbrada a hombres que hablaban de sí mismos como si fueran el centro del universo, me sentí sorprendida. Mauricio no trataba de impresionarme. No tenía prisa. Me hacía sentir importante sin adularme. Y eso fue desarmador. Empezamos a vernos con regularidad. Él cocinaba, yo ponía el vino. Íbamos al parque los domingos. No me pedía explicaciones, pero me daba todas las suyas. Con él, el tiempo tenía otro ritmo. Y por primera vez, dejé de sentir que debía huir. No fue una pasión explosiva, sino una construcción. Piedra sobre piedra. Rutina sobre rutina. Palabra sobre silencio. Me di cuenta de que lo amaba cuando una noche, mientras él dormía a mi lado, yo lo observaba y pensé, esto es paz. Esto es hogar. Y por eso dolió tanto lo que vino después. Mauricio y yo nos conocimos en una época en la que yo no estaba buscando el amor, y por eso, quizás, me encontró tan desprevenida y vulnerable a sus encantos. Pero fue lo que vino después lo que me terminó de conquistar, nuestra sintonía. No era solo que me gustaba físicamente, o que era amable y trabajador, es que parecía que hablábamos el mismo idioma emocional. Nos entendíamos en los silencios, en las miradas, en los detalles más pequeños. Era de esos hombres que se acordaban de lo que decías una sola vez. Si yo decía que me gustaban los girasoles, a la semana aparecía uno en un frasco de vidrio reciclado. Si mencionaba de paso que mi papá usaba loción de sándalo, él empezaba a buscar colonias similares. Y eso, para mí, tenía un peso. Nunca me había sentido tan escuchada, tan mirada, tan querida. Mauricio tenía esa energía serena que yo no sabía que necesitaba. Él no era efusivo ni exageradamente romántico, su forma de amar era silenciosa pero constante. Me escribía todos los días un buen día que me llegaba antes del primer sorbo de café. Me acompañaba a todos los eventos familiares, incluso a los incómodos. Nunca levantaba la voz. Nunca me hizo sentir menos. Vivimos 2 años de relación que, a mis ojos, parecían una novela. No perfecta, pero sí armónica. Y luego vino la pedida. Fue en la casa de sus padres, una tarde lluviosa de domingo. Mauricio no hizo un gran evento, no alquiló mariachis ni bajó con anillo desde un dron como hacen ahora. Él cocinó, me puso una playlist con nuestras canciones, y al final de la cena, me dio un cuaderno que había estado escribiendo en secreto. Cada página tenía una razón por la que quería pasar su vida conmigo. Al final, una nota decía simplemente, ¿quieres ser mi esposa? Yo no sabía si llorar o reír, así que hice ambas cosas. Le dije que sí, por supuesto. Porque en ese momento, en ese espacio, no había otro lugar en el mundo donde yo quisiera estar. Nunca imaginé que años después, esa misma certeza me iba a doler tanto. Ni que ese sí que di con tanta ilusión, sería el recuerdo más punzante en las noches de arrepentimiento. Nos casamos a mediados de marzo. Era una boda sencilla, pero muy sentida. Ni Mauricio ni yo queríamos algo grandilocuente. La ceremonia fue en un jardín, con muchas flores blancas, manteles de lino, comida casera y risas sinceras. El sol brilló toda la tarde como si hubiera sido programado. Mis padres lloraban emocionados. La madre de Mauricio me abrazó largo y me dijo al oído, lo que ustedes tienen, se nota. Se ve. Esa frase se me quedó grabada, porque en aquel momento lo creía también. Sentía que íbamos a ser eternos. Después de la boda, vinieron los años de convivencia, y con ellos, los cambios inevitables. Acomodarnos al otro no fue difícil, al principio. Mauricio era paciente y yo también tenía ganas de construir. Aprendimos a dividirnos las tareas, a respetar nuestros espacios. Él se encargaba de las cuentas, yo de las compras. Cocinábamos juntos a veces. Éramos una pareja estable, sin sobresaltos. Una de esas parejas que otros miran con cierta envidia tranquila. Y entonces llegaron los hijos. El primero fue un torbellino de emociones.
Yo tenía miedo, inseguridad, y a la vez una felicidad extraña, visceral. Mauricio, como siempre, fue un pilar, estaba en todas, en los desvelos, los pañales, las consultas, los llantos sin explicación. Y luego, llegó el segundo, como si fuera una continuación natural de nuestro amor. Nuestra casa se llenó de risas, de juguetes, de horarios caóticos, pero también de una nueva dimensión de amor que jamás había conocido. Me convertí en madre, con todo lo que eso implica, entrega, cansancio, desvelos, pero también orgullo y ternura. Pero ser madre me cambió. Y no solo en el sentido bonito. Mi cuerpo, mis deseos, mi tiempo, mi energía, todo se redirigió a los niños. De a poco, sin querer, dejé de ser mujer. Dejé de ser esposa. Me convertí en ese satélite que orbita alrededor de la familia, pero que rara vez es el centro de algo. Mauricio seguía siendo el mismo, cariñoso, presente, comprometido. Pero yo empecé a sentirme apagada. Como si una parte de mí, la que era antes, hubiera desaparecido entre biberones y loncheras. Y aunque no lo decía en voz alta, empecé a tener pensamientos que me avergonzaban. Fantaseaba con mi yo soltera, con la libertad, con las emociones nuevas. Con sentirme deseada otra vez. Como mujer, no como madre. Como Gloria. Porque esa versión de mí misma estaba empezando a desdibujarse. El primer síntoma de que algo en mí ya no estaba bien no fue una conversación ni un conflicto. Fue una mañana cualquiera. Me estaba mirando al espejo del baño, con el cabello desordenado, la blusa manchada de papilla y las ojeras marcadas como si hubieran sido tatuadas. Me observé con una mezcla de desdén y lástima. ¿Dónde estaba la mujer de antes? La que se arreglaba, la que salía, la que coqueteaba sin culpa, la que reía con vino en la mano y piernas cruzadas en un bar lleno de luces. No me reconocía. No me gustaba lo que veía. Volví a la rutina como quien acepta una sentencia. Desayunos, loncheras, meriendas, tareas escolares, cenas rápidas. Mauricio seguía siendo el mismo esposo, correcto, presente, hasta tierno. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba ayuda, si quería un descanso. Pero todo me pesaba. Él, incluido. Porque no importaba cuánto hiciera, yo ya no quería estar allí. No era su culpa. Era la mía. Algo en mí se había roto y ni siquiera sabía cómo explicarlo sin sonar cruel o ingrata. Las semanas se volvían meses, y mientras tanto, yo me alejaba. No de forma abierta, sino con pequeños gestos. Me inventaba excusas para no tener intimidad. Prolongaba las salidas al supermercado. Pasaba más tiempo con el celular en la mano, viendo vidas ajenas en redes sociales, sintiendo que la mía era gris y polvorienta. Empecé a hablar más con gente del trabajo. Me maquillaba para ir a la oficina, aunque solo fuera un trámite. Y entonces llegó Omar. Omar no fue un flechazo. No fue pasión instantánea. Fue atención. Era alguien que me miraba diferente. Que notaba cuando cambiaba el esmalte. Que me mandaba mensajes largos con preguntas que me hacían sentir interesante. Él me devolvió esa sensación dormida, la de ser deseada. La de ser vista no como madre, ni esposa, ni señora responsable, sino como mujer. Como Gloria. Al principio lo resistí. Lo vi como una tontería. Me dije que eran imaginaciones. Que solo estaba aburrida. Que era una etapa. Pero la verdad es que mi cuerpo y mi mente ya estaban buscando algo más. Algo que Mauricio no podía darme, no porque no quisiera, sino porque simplemente ya no lo provocaba. La culpa no era de él. Ni siquiera de Omar. Era mía. Mía por no haber hablado. Mía por no haber tenido el valor de decir, ya no soy feliz. Y un día cualquiera, sin tanto drama ni planificación, pasó. La infidelidad no fue en una cama de hotel ni en un viaje furtivo. Fue una noche de oficina, cuando todos se habían ido y yo fingí estar terminando un reporte. Fue un beso primero. Uno largo, que me sacudió todo lo que creía dormido. Después, lo demás. No fue pasión desbordada. Fue necesidad. Vacío.
Fue ego. Y mientras sucedía, en el fondo, yo sabía que estaba cruzando una línea que no se podía deshacer. Una vez hecho, no había vuelta atrás. Y aún así, no paré. Salí de esa oficina más liviana y más sucia que nunca. Como si hubiera soltado un peso enorme, pero me lo hubiera reemplazado otro más oscuro. Nunca se lo confesé. No directamente. Mauricio lo supo solo. Lo olió, lo sintió. Empezó a notar las diferencias. Las desconexiones. Las ausencias camufladas de trabajo. Las risas nerviosas que yo no podía justificar. Un día me preguntó si había alguien más, sin ira. Solo con esa mirada que dan los hombres cuando ya conocen la respuesta. Yo bajé la cabeza. Él no gritó. No se alteró. Solo asintió, como quien confirma algo que duele pero ya no sorprende. Desde ese momento, su distancia fue abismal. No era venganza. Era dignidad. Era tristeza callada. Mauricio no se fue. No de inmediato. Pero dejó de tocarme. De hablarme con esa ternura de antes. Se volvió mecánico, frío. Nos cruzábamos como fantasmas en la casa. Los niños notaban la tensión, pero eran pequeños aún. No sabían interpretar. Un día, sin previo aviso, él empacó maletas. No las suyas, sino las de los niños. Me dijo que los llevaría con él por unos días. Que necesitaban espacio. Yo, todavía confundida, dejé que se los llevara. Pensé que volverían. Que era un castigo momentáneo. Que necesitábamos tiempo. No vi la grieta que ya se había convertido en abismo. Pasaron las semanas. Las llamadas se volvieron escasas. Las videollamadas, cortas y frías. Cuando finalmente pregunté cuándo volverían, él fue claro, no querían. Los niños no querían volver. Que con él estaban bien. Que él tenía horarios, paciencia, rutinas, que les cocinaba, los escuchaba. Que se sentían tranquilos. Y ahí fue cuando me quebré. Yo podía justificar lo que hice con miles de excusas, soledad, rutina, abandono propio, pero no podía justificar que me eligieran a él. No podía lidiar con que mis hijos prefirieran estar con su padre. Me sentí peor que traidora. Me sentí desechada. Reemplazada. Inútil. Y esa herida, la de su elección, fue peor que cualquier otra. Desde entonces, vivo con eso. Con la habitación vacía, los juguetes apilados, los platos que no se usan, las camas tendidas. Con las fotos en el estante que me miran con reproche. Mauricio no me insultó, no me quitó nada legalmente. Solo les dio a los niños algo que yo, en ese momento, no podía ofrecerles: estabilidad. Hoy, me miro al espejo y veo a la misma mujer del baño de aquella mañana, solo que ahora hay una nueva arruga, una nueva sombra en los ojos. La que ya no espera. La que no busca nada. Porque lo perdí todo. Por una elección que, aunque nunca fue premeditada, me costó lo más valioso que tenía. Han pasado ya varios años. La gente a mi alrededor cree que el tiempo lo cura todo. Pero eso es mentira. El tiempo no cura. Solo enseña a caminar con el dolor encima sin que te tambalees tanto. Aprendí a llevarlo como quien lleva un abrigo de plomo, nunca deja de pesar, pero terminas por acostumbrarte. Lo que no cambia es esa sensación de hueco, de que falta algo esencial. Porque sí, tengo trabajo, tengo salud, tengo un apartamento tranquilo, pero no tengo lo que más quería. No tengo a mis hijos. Los veo, sí. A veces. En cumpleaños, en alguna fecha marcada en el calendario. Las visitas son frías, distantes, protocolarias. Me dicen hola sin correr hacia mí. Me cuentan su vida como si yo no fuera parte de ella, como si me dieran un resumen de algo que ya fue decidido. Me duelen sus silencios, sus miradas que no se prolongan, sus abrazos que duran apenas lo necesario. Ya no soy su refugio. Ya no soy su casa. Soy solo una figura borrosa que aparece de vez en cuando, un eco de lo que alguna vez fui. Hoy,
camino por la calle y veo a madres con sus hijos, riendo, cargando mochilas, gritando nombres. Me quedo mirando un segundo más de lo que debería. A veces tengo que fingir que el viento me molestó en los ojos para justificar la lágrima. En el fondo, sigo siendo mamá. Siempre lo seré. Pero no soy su mamá. No como antes. No como quisiera. Ellos eligieron lo mejor para ellos, y aunque eso me parta el alma, no puedo negar que hicieron bien. Mauricio les dio algo que yo, en mi caos, no supe ofrecer: estabilidad, estructura, presencia emocional. Amor sin grietas. Hay días mejores. Días en que me levanto con cierta ligereza. Me maquillo. Salgo. Me compro flores. Escucho música sin romperme. Pero también hay días donde no quiero hablar con nadie. Donde paso horas viendo sus fotos viejas y preguntándome si todavía me recuerdan como la mamá que les hacía castillos con sábanas en el sofá. O si solo soy la que un día los perdió por seguir un deseo fugaz. El arrepentimiento es un idioma que aprendí tarde, pero que ahora hablo con fluidez. Me acompaña en cada decisión, en cada intento de avanzar. Nunca más volví a buscar el placer como antes. Nunca más volví a cruzar esa línea. Pero no por miedo, sino porque entendí que lo que uno destruye con las manos, a veces ya no se puede reconstruir con todo el cuerpo. Soy Gloria. Una mujer que tuvo una familia, que eligió mal, que lastimó sin medir, y que ahora vive con la consecuencia más dura de todas, la ausencia constante de lo más puro que alguna vez tuvo. Mis hijos. Mi hogar. Lo que ya no tengo. Y lo más triste de todo, es que sé que me lo merezco.